Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Punto Críptico, su programa de análisis semanal de los temas económicos, sociales y políticos que interesan al país y al mundo. Y lo hacemos, como siempre, en vivo, hoy, martes 21 de junio del año 2022, siempre por Onda Digital Perú y todas sus señales en el país en diferentes plataformas. Muy bien. En este primer bloque voy a tratar un tema muy concreto y se trata de la decisión del Ministerio de Energía y Minas de aplicar, era a partir del 1 de julio, lo acaban de postergar al mes de agosto, un reordenamiento del octanaje de las gasolinas que se expenden en los grifos del Perú. Resulta que, como ustedes saben, las gasolinas que se venden en los grifos tienen diferentes octanajes. A mayor octanaje, menos contaminación, ¿no? Entonces, de alguna manera, las gasolinas más caras son las que tienen un conjunto de aditivos que los vuelven menos contaminantes. En realidad, lo ideal sería que no usemos gasolina, porque la gasolina es contaminante, el diésel es contaminante, y así eso vamos en el mundo. Y el Perú también tiene que ir hacia ese objetivo. Pero tenemos gasolina de 84 octanos, que en muchos lugares del Perú es la más utilizada, ¿no? Tenemos gasolina de 90, ¿no? Gasolina de 95. Entre estas tres gasolinas, el uso es casi la mayor parte de los transportistas usan, particulares, sobre todo taxistas, usan este tipo de gasolina. Y luego vienen las gasolinas superiores, de octanaje superior, que son las de 97, 98, etc. Muy bien. ¿Qué es lo que dice este dispositivo del Ministerio de Energía y Minas? Dice que a partir de la fecha correspondiente ya no habrá más que dos tipos de gasolina. Una gasolina que se va a llamar la gasolina regular y otra gasolina que se va a llamar la gasolina premium, ¿no? La gasolina regular va a ser una gasolina de 91 octanos y la gasolina premium va a ser una gasolina de 96 octanos, ¿no? Es decir, son dos gasolinas que van a ser promedio de las que ahora existen. Es decir, va a desaparecer la gasolina de 84, la gasolina de 90, la gasolina de 95, la de 97, la de 98. Y va a concentrarse en dos tipos de gasolinas, 91 y 96. Desde el punto de vista técnico, esto tiene una justificación. En primer lugar, permite una más racional y eficiente abastecimiento y comercialización de las gasolinas, porque siempre es mejor comercializar dos tipos de gasolina que 6 o 7. En segundo lugar, lo más importante, estamos avanzando en nuestros compromisos ante el mundo, entre las conferencias COP21 y otras más, donde el Perú se ha comprometido a desarrollar una serie de acciones para contaminar menos el aire, el agua, es decir, para contribuir al mejoramiento ambiental del mundo a partir de lo que hagamos en el Perú. Y el transporte es sin duda uno de los temas más importantes, porque el transporte privado y público sigue teniendo como fuente principal de energía combustibles contaminantes, el diésel, ¿no? Las gasolinas de diferentes tipos. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, esta es una decisión también interesante, porque además es la que ocurre cuando viajamos y usamos un grifo, alquilamos un auto. Realmente en Estados Unidos y en Europa solo hay 2 o 3 tipos de gasolina. La gasolina regular y la gasolina premium y tal vez alguna otra más. Pero punto, ¿no? Bueno, de manera que no está mal desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ambiental. ¿Cuál es el problema? El problema es la oportunidad en que se quiere hacer esto. Claro, alguien dirá, bueno, pero en algún momento hay que hacerlo. Bueno, este es el peor momento. ¿Y por qué es el peor momento? Porque el precio de los combustibles está aumentando, como saben, como producto del incremento del precio del barril de petróleo, que ya superó hace tiempo los $100 por barril, cuando estaba hace un año y medio en $40 el barril. Imagínense, eso significa que una gasolina que costaba el galón
digamos, 15 a 18 soles hace un año, hoy día está costando 30 soles, ¿no? Y eso evidentemente afecta tremendamente la economía de todos. Y también afecta el transporte público, porque en estos momentos los pasajes también obviamente tienen que tener en cuenta este tema del incremento de los combustibles. Entonces, el momento es lo complicado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, va a haber gasolina regular de 91 octanos, ya por lógica, la de 91 octanos va a costar más que la de 90 y que la de 84. Obviamente tiene más octanaje y va a costar 2 o 3 soles más que lo que pagábamos la mayoría que usaban esas gasolinas. Yo en el vehículo que uso gasolina de 95, pero ya no voy a poder. También voy a tener que pagar un poquito más porque me van a dar una gasolina premium, es una gasolina de 96. Y lógicamente no me van a perdonar. Un octano más, o sea, 96 octanos me va a costar más que 95. Los que en cierta manera, entre comillas, ganan o pierden menos son los que compraban gasolina más caras, de 97 o 98, que van a pagar la gasolina de 96, porque esas otras ya no van a existir en el mercado. Entonces, ¿por qué digo que el momento es un momento muy complicado? Porque estamos en un momento, por la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos en un momento complicado, elevación del precio del petróleo, elevación del precio del gas, ¿no? Y además, estamos con una inflación en el Perú de 8%, cuando hace un año medio estábamos con una inflación entre 2 y 3%. Definitivamente es una inflación casi el doble o el triple de la que teníamos, y esto para el sector popular es todavía más importante porque la parte que ha crecido más es la parte de la inflación de alimentos. Y la inflación de alimentos, que es la parte más importante de la canasta básica del pobre en el Perú, está con una inflación del orden del 12%. Alimentos más combustibles están golpeando mucho la canasta familiar, golpeando mucho el ingreso familiar y el consumo básico de la población, y en ese contexto, con esta medida que tiene estas explicaciones que les estoy dando, pues aparentemente estaríamos complicándole más la vida a la gente. Ese es mi punto. Entonces, hoy día ha salido un dispositivo que prorroga agosto en Lima y Callao, y en algunas ciudades del interior del país se prorroga incluso para el año 2023. Pero sigo pensando que no es el momento. Siendo buena la medida, que no es el momento. El momento podría ser cuando la inflación retome los niveles normales entre 2 y 3%, cuando el precio del petróleo ya no esté tan alto y cuando entonces podamos volver a cierta normalidad, entre comillas, y por lo tanto ya no sea tan complicado este reordenamiento que en la práctica para mucha gente va a significar pagar más por la gasolina que utiliza diariamente. Ahora, más allá de esta medida, que creo, como digo, inoportuna por la situación económica de las familias en el Perú, nosotros en el Perú tenemos que empezar a pensar ya seriamente en una manera de cómo vamos a ir cambiando nuestra matriz energética. Gracias a Dios y a las inversiones que se hicieron antes de este gobierno, en hidroeléctricas y con el gasoducto que viene de Camisea hasta Mechorita y que permite ya que una parte del centro del Perú tenga gas natural, gracias a ello, la matriz energética en el Perú, más de un 70%, depende de la energía hidroeléctrica y del gas natural. Y cada vez menos de los combustibles fósiles, del diésel, de las gasolinas, que sin embargo siguen siendo entre un 5 y un 7%, básicamente para el transporte público y privado. Entonces, si algo tenemos que pensar seriamente, que empezar a pensar seriamente en el Perú, es cómo vamos a ir en la transición desde un transporte público y un transporte privado con gasolina y petróleo a un transporte público eléctrico o de alguna fuente combinada que no sea tan contaminante. Y Europa ya dijo el 2030, o sea, dentro de 8 años, Europa deja de producir nuevos automóviles con gasolina y empieza el proceso de cambio hacia los autos eléctricos y hacia el transporte público eléctrico. Estados Unidos no se ha quedado atrás y el presidente Biden ha dicho 2030 Estados Unidos también empieza. ¿Y el Perú?
Porque lógicamente no solamente es cuestión de decir, a partir de tal fecha tenemos movilidad eléctrica, hay que prever toda la infraestructura, la logística, los grifos, todo el sistema de mantenimiento, el sistema de repuestos, en fin, todo lo que significa girar cualitativamente, estructuralmente, disruptivamente, para cambiar esta manera tan dependiente de consumo de energías contaminantes. El mundo está cambiando en general, está camino a un cambio. Y yo auguro, yo señalo, en base a mi experiencia y a mi lectura de los acontecimientos que están dándose en el mundo, que esta guerra que ha propiciado Putin y Rusia invadiendo Ucrania, solo va a precipitar este proceso de despetrolización de la economía mundial. El petróleo sigue siendo todavía una fuente energética muy importante en el mundo, pero es altamente contaminante. El petróleo seguramente seguirá teniendo importancia y seguirá teniendo unos subproductos importantes. Por ejemplo, los fertilizantes salen de la industria petroquímica y eso es algo que debe continuar. Pero cada vez esa importancia va a ir decayendo. Y ahí van a ir entrando otro tipo de energías, con inversiones muy fuertes que están haciendo todos los países del mundo en este momento, principalmente los países más avanzados, Estados Unidos, Europa, Asia, están realmente en una carrera contra el tiempo para cambiar sus tecnologías y sus fuentes energéticas. La misma Rusia, que vive de su exportación fundamentalmente de gas y de petróleo, yo creo que en los próximos 10 a 20 años va a tener serios problemas, porque precisamente el petróleo va a ser cada vez menos usado por los otros países. Es más, la guerra ha significado que Rusia deje de vender petróleo y gas a Europa, a la Unión Europea, que tiene ahorita serios problemas de los precios de la energía, producto de que el 40% de la oferta que reciben de Rusia no está viniendo. Primero porque hay guerra y segundo porque los propios europeos dicen no te voy a comprar, ¿no? Mientras estás invadiendo Ucrania. Entonces esto está teniendo un costo importante en este momento y un costo para nosotros también. Miren cómo están los precios de la gasolina, arriba de los 30 soles, casi todos los tipos de gasolina. Entonces eso sin duda en el corto plazo nos está afectando. Pero en el mediano y largo plazo, los esfuerzos para ir hacia energías limpias, para ir hacia energías eólicas, viento, para ir hacia energías solares, paneles, para generar sistemas de autos eléctricos, de autos híbridos, sistemas basados en gas natural, en fin, modalidades varias que están despetrolizando la matriz energética y invirtiendo tiempo, energía, capital, tecnología, conocimientos para ir hacia una matriz energética más limpia. Así eso va el mundo y no me queda ninguna duda que en los próximos 20 o 30 años así va a ser. Y el Perú tiene que empezar hoy, no dentro de 20 y 30 años, su proceso estratégico para ir también hacia energías limpias, donde tenemos evidentemente las fuentes. Tenemos gas natural, hay que desarrollar todos los gasoductos que podamos. Todo el Perú merece tener el gas natural, ¿no? Es tremendamente más barato y mucho más limpio que las otras energías. Y tenemos un yacimiento de camisea para muchísimas décadas, aún abasteciendo todo el Perú. De manera que lo que tenemos que hacer es el gasoducto del sur y hay que hacer otro gasoducto norte y un gasoducto hacia la selva y todo el Perú tiene que beneficiarse del gas de camisea. Pero la ventaja es que el gas también produce subproductos y el gasoducto del sur, cuando se rehabilite, cuando empiece a construirse, generará sin duda la posibilidad de desarrollar una industria petroquímica en el sur. Puede estar en Moquegua, por ejemplo, ¿no? Y esa industria petroquímica permitirá, por ejemplo, producir fertilizantes, urea, que no tenemos, ¿no? Y permitirá también otra serie de producciones. Por ejemplo, podemos producir, como parte de la industria petroquímica, polietilenos de alta y baja densidad, que son los insumos para la industria plástica, que hoy esos insumos los compramos totalmente del exterior. En suma, el Perú tiene potencialidad por el gas, para abastecer de gas a todo el Perú, pero para eso necesitamos tener la infraestructura de gasoductos y hay que invertir, y el Estado no tiene el dinero suficiente solo para hacerlo, hay que invertir con la inversión privada, ¿no? Y además hay que invertir en más hidroeléctricas, ¿no? En más hidroeléctricas porque el Perú tiene una potencialidad inmensa de hidroeléctricas y eso hace tiempo, hace unos 10 años que ya no hay nuevas inversiones en hidroeléctricas y eso son inversiones de largo plazo
por lo tanto, que invertir más en hidroeléctricas, más en energía solar, más en energía eólica. En el Perú hay muchos puntos ideales para vientos y generación de energía y para exposición al sol durante todo el año y durante buenas horas del día y generar, por lo tanto, energía solar potente. El Perú es un país muy diverso y eso contradictoriamente le da una gran potencialidad para producir de todo con diferentes climas durante todo el año, pero también lo vulnerabiliza frente al cambio climático. Y frente a esa vulnerabilidad hay que afrontar el tema con un esfuerzo estratégico hacia energías limpias y una toma de conciencia que todos debemos tener. La lucha contra el tema de la contaminación ambiental es una lucha de todos y de cada uno de nosotros, y eso seguramente también debe ser parte de lo que nuestros niños reciban como información desde temprana edad en los colegios. Vamos a hacer un alto en este momento y volvemos con el segundo tema en nuestro siguiente bloque. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Volvemos, estimados amigos, en el segundo bloque de nuestro programa Punto Crítico. En el primero hablamos sobre este pretendido reordenamiento de las gasolinas que se expenden en los grifos para que quede solamente una regular de 91 octanos y una premium de 96 octanos. Explicamos que esto tiene explicaciones o, sustentos técnicos y medioambientales, pero que la oportunidad es pésima porque justamente originará un gasto mayor en gasolinas cuando las personas y las familias están muy golpeadas por la inflación y por la situación que tiene nuestra economía en medio todavía de la pandemia. En este segundo bloque voy a hablar de otro tema. Yo siempre he sido crítico de los discursos antimineros, que siempre van cargados de mucha ideología y también de una perversa orientación para aprovechar el caldo de cultivo de la pobreza y del abandono en el que están muchos pueblos cercanos a proyectos mineros por parte de los gobiernos. Y cuando me refiero al gobierno, me refiero a todos los tipos de gobiernos. El gobierno primero que está cerca, o debería estar cerca de la comunidad que está ahí junto al proyecto minero, es el gobierno municipal, ¿no? Y el otro nivel de gobierno es el gobierno municipal provincial, y luego el gobierno regional, y después llegamos ya al gobierno nacional. A veces pensamos gobierno y solamente ya llegamos a Lima No, hay varios niveles de gobierno, y en este caso, varios niveles de gobierno con dinero, con plata, con recursos disponibles en sus presupuestos, que ya quisieran tener otros distritos o provincias del Perú. En los últimos 10 años,
el canon minero y el sobrecanon minero y las regalías mineras han generado más de 40.000 millones de soles en recursos que han ido directamente a esos municipios, a esas gobernaciones regionales e incluso en proyectos que teóricamente debieran haber hecho que esta población encamine seriamente su salida de la pobreza con proyectos concretos de agua y desagüe, caminos, drenaje pluvial, canales de regadío, puentes, etc. Agua y desagüe, como digo, planta de tratamiento de agua residual. Pero no. Encontramos, por ejemplo, que un distrito como San Marcos, en el Callejón de Conchucos, en la región Ancash, que es el distrito individualmente que recibe más cantidad de dinero por canon, porque tiene el privilegio de estar muy cerca del yacimiento de Antamina. Bueno, son cientos de millones de soles que tienen ahí. Es increíble. Y sin embargo, todavía su población no tiene al 100% agua y desagüe. Hay en esos pueblos, como un poquito más allá en Huari, ¿no? O en Chavín de Huántar, o si salimos de Ancash y nos vamos al sur, al Cusco, en la provincia de Espinar, que también tiene muchísimos recursos de canon, ¿no? Vamos a encontrar hay zonas que no tienen agua y desagüe, que no tienen caminos, que no tienen infraestructura básica que es necesaria para salir de la pobreza. ¿Por qué, estimados amigos? Este ya es un tema que he tratado en otros videos y creo que hay que insistir en este asunto, pero con la misma vehemencia con que me escuchan hablar de esa manera, también debo levantar mi voz hoy sobre dos hechos que han pasado en los últimos 10 días que tienen que ver con empresas mineras. Hay un caso de una empresa minera que ha sido acusada y sería investigada. Lo pongo en condicional porque siempre estos temas están sujetos a investigación, por supuesto, pero la denuncia es muy seria. Hubo unos comuneros que fallecieron, no fueron pocos, y se dice que estas muertes se originaron por la presencia de unos matones que fueron a intentar a fuerza y a balazos retomar una infraestructura que estaba con una comunidad, ¿no? Y que estos matones fueron contratados por una empresa minera o una empresa que da servicios a una empresa minera. Cualquiera sea la razón, si fuera cierta, es gravísimo. Entonces, con la misma firmeza y la misma vehemencia con la que hablo de que decir que el Perú no es un país minero y ahuyentar a las inversiones mineras se considera un éxito, es para mí un tremendo error, un despropósito increíble que solamente hace que la gente que hoy día es pobre allí se vuelva más pobre, y que en lugar de hacer eso deberían exigirle a sus autoridades que usen el canon que está ahí sin usar o que se usa en coliseos, en estadios, en plazas de toros, en nuevas plazas de armas, en monumentos y en nuevos locales de autoridades, en lugar de poner agua, desagüe, drenaje pluvial, planta de tratamiento de agua residual, buenos colegios, buenos centros de salud equipados. No hay pretexto para que la gente esté teniendo dinero pobre en esas zonas. Y no es problema de las empresas mineras, es problema del Estado, en sus diferentes niveles, desde el municipal, regional hasta el central, que no están haciendo su tarea. Así que reubiquen sus protestas y no vayan a usar un elemento que es cierto, tienen todo el derecho a protestar, pero se están equivocando de objetivo. Van contra la empresa, que es su fuente de ingresos, ¿no? Porque de ahí sale el canon. El canon es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras, y ese dinero ha aumentado mucho por los últimos tiempos por la mejora de los precios. Pero las autoridades parecen estar en otro discurso, en otra nota, en otra prioridad. Pero si es cierto que esa minera contrató matones que finalmente mataron personas, además de ser un delito y un crimen que tiene que ser investigado y sancionado, me parece que este tipo de empresas mineras, así llamadas, pues también deben sancionarse con el mismo rigor. Ahí más bien no lo veo al Estado en una acción fuerte, en una acción decidida, como debería ser.
como no lo vi al Estado y al gobierno en una acción decidida, cuando Repsol, por equivocación o por descuido o por lo que sea, terminó malogrando el ecosistema marino de Ventanilla, y vaya usted a saber hasta dónde ha llegado ese impacto ecológico negativo. Ya limpiaron, dicen, pero en realidad el grave hecho ya está, el daño ya está. Y eso es una irresponsabilidad que no puede quedar impune, que no puede quedar así nomás. En otros países hubieran hecho de ese tema una cuestión nacional y no solamente hubiera sanciones drásticas y multas, sino que estaría incluso un cuestionamiento a la propia permanencia de la empresa en estos temas. El medio ambiente es hoy día el aire, el agua que respiramos. Es un tema mundial. Y entonces aquí es una cosa curiosísima, ¿no? Mucho discurso antiminero, mucho discurso ideológico para aquí y por allá, pero a la hora que el Estado sí tiene que cumplir su tarea, ahí son pusilánimes, son dubitativos, no hacen lo que tienen que hacer, no se les escucha, no se les ve, no saben, no opinan. No puede ser, pues. Otro tema ocurrió en estos últimos días, los primeros días de junio, y es que un camión que traía zinc de una mina, entiendo que la mina Volcán, o la empresa Volcán, terminó volcándose y arrojando todo su cargamento de zinc contaminante al río Chillón. Ha sido esto en la carretera Lima-Canta-Guayay, a la altura de Canta. Esta carretera Lima-Canta-Guayay es una importante vía alterna a la carretera central. En realidad es Lima-Canta-Guayay, Cerro de Pasco, y de ahí Cerro de Pasco ya se conecta también con la carretera central y con las vías que ya conocemos. Es una vía alterna para la carretera central, sobre todo para camiones. Precisamente camiones como este de carga, la vía es suficientemente ancha como para poder tener ese tráfico pesado en mejores condiciones que por la propia carretera central. Pero aquí tenemos un problema, primero estructural, de fondo. ¿Por qué el mineral se trae por camiones y no se trae por el tren, por el ferrocarril central, que llega directamente al puerto además? Es un tema de costos, el tren es muy caro, los camiones son más baratos. Bueno, pero miren lo que han hecho, han malogrado el ecosistema en el río Chillón. Tienen razón en protestar todos los que están protestando en Canta, en toda esa zona. Toneladas de trucha, de criaderos de trucha han sido malogrados, y la contaminación pues ya es un problema que afecta a la salud, que afecta al ecosistema, que afecta a la convivencia normal. Nuevamente sale un ministro y dice: ha sido una contaminación pequeña, acotada. Valientes para la lucha ideológica, pero pusilánimes, hasta yo diría cobardes, para poder actuar directamente cuando tiene que actuar el Estado. Entonces, estoy muy mortificado por estas últimas acciones que veo, porque hay empresas que por descuido o por omisión o por lo que sea, están dejando muy mal a las otras empresas que sí cumplen, que sí cuidan, que sí se preocupan por tener sistemas de seguridad, sistemas de acondicionamiento ambiental y que, pues, evidentemente no perjudiquen de esta manera. En este caso, en la contaminación del río Chillón por las toneladas de zinc que han sido, digamos, que han contaminado el río, el tema es, yo creo que un tema de fondo. Deberíamos evitar que los metales de la Sierra del Perú vengan al puerto del Callao en camiones. El tren está para eso. Y si hay un tema de costos, hay que utilizarlo. Hay que ver cómo hacemos. Pero el 100% de la carga minera debería venir por el tren. Las posibilidades de accidente ahí son mínimas. Y además el tren, que tiene su propia ruta, que no va por el lado de la carretera, ¿no es cierto?, llega al Callao y entra a una zona totalmente cubierta, ¿no?, que está evitando la contaminación del aire en esa zona, y llega de ahí directamente al buque donde se va a llevar el metal con fajas transportadoras herméticamente cerradas y que ya no contaminan ni el puerto ni los alrededores. Entonces, realmente creo que aquí es una fatal situación que tiene que investigarse y sancionarse como corresponde,
pero al mismo tiempo hay que ver de este problema una solución de fondo. Y yo propongo que la carga minera venga por tren sin ningún tipo de excusa o paliativo, y que el tren, que está en perfectas condiciones de traer esa carga, pues haga su trabajo para el que además fue creado, y no estos camiones que sin duda le ahorrarán algún dinero a los mineros, pero no estamos para ahorrar dinero y contaminar ríos y contaminar mares y hacer temas de seguridad pública también indiscriminadamente y sin ninguna autorización. Entonces, hay que ser pues equilibrados, justos y coherentes. Si criticamos a los antimineros por dispararse al pie y poner en una situación peor a los pobres que están en las zonas mineras, con su discurso demagógico, ideológico y además absolutamente lejano de la realidad, así también criticamos al Estado y a estas empresas que están haciendo estos desmanes ambientales y de seguridad, porque creo que no es justo que esto se produzca y que el Estado quede con las manos cruzadas o por lo menos mirando hacia arriba, cuando debería actuar drásticamente para evitar que esto ocurra. Vamos viendo pues entonces cómo vamos solucionando estos temas, pero mientras tanto tomemos acciones preventivas. Y la que yo propongo es que toda la carga minera del centro venga por tren y no por camiones. Me da pena porque hay empresas que transportan esto y que viven de eso, pero bueno, creo que el cuidado ambiental y la seguridad de las personas están por encima de cualquier interés económico o empresarial. Esa es mi propuesta. Vamos a un segundo y último corte y venimos con la última parte de nuestro programa en un momento. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Bien, amigos, entramos a la última parte de nuestro programa Punto Crítico. En el primero vimos un análisis rápido de esta pretensión de cambiar los octanajes de la gasolina que se expenden en los grifos, y dijimos que si bien técnica y ambientalmente pueden ser razonables estas decisiones, en el momento en que se quieren hacer están perjudicando la economía familiar y creo que debería postergarse hasta nuevo aviso. Y en el segundo bloque vimos dos casos de empresas mineras que están involucradas en una situación de muertes y actos delictivos, por la cual presuntamente se les investiga por haber contratado a matones que finalmente cometieron asesinatos, una situación vinculada a una toma de algunas instalaciones mineras, por lo menos no esclarecido del todo. Y lo segundo es la contaminación del río Chillón en un camión con carga de zinc que terminó volcándose y botando el zinc hacia el río Chillón, contaminando, matando peces, etc. Estas dos noticias me parece que son importantes reflexionarlas, porque creo que con la misma energía con la que hay que criticar a quienes hoy bloquean carreteras, impiden el trabajo minero, también hay que criticar a aquellas empresas mineras, que no son todas, pero existen algunas, que no tienen pues ningún problema en contaminar o en contratar matones, y al final del día se pone en una situación que en principio es contra la ley y que tiene que ser castigada y sancionada debidamente.
En esta última parte de nuestro programa, quiero hablar de la reciente conferencia de ministros de Comercio Exterior que se ha desarrollado en Ginebra como parte de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Miren, la Organización Mundial de Comercio es el organismo multilateral mundial que recoge a todos los países, casi todos los países del mundo. Más o menos hay 190 países, más o menos, ¿no? Independientes en el mundo, y de esos 190 países hay 164 países son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y de los que quedan, la mayoría son observadores. Muy pocos están aislados fuera de la OMC o sin ser siquiera observadores. Pero estos 164 países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio explican más del 89%, casi más del 90% del comercio mundial. Entonces, realmente estamos hablando de una entidad muy sólida, muy fuerte, muy representativa, muy democráticamente incluida con todos los países grandes, pequeños, potencias y no potencias del mundo. De manera que, ¿cómo funciona la Organización Mundial de Comercio? Que tuvo su origen en el año 1994, cuando se firmó el Acuerdo de Marrakech en Marruecos, y dio lugar a un nuevo acuerdo comercial. El primero venía del año 47, fueron 50 años de experiencia, y este segundo acuerdo, que se llama GATT 94, porque fue aprobado en el 94, dio origen a esta nueva institución, la Organización Mundial del Comercio, que empezó a funcionar desde el año 95. Es decir, no tiene todavía 3 décadas, pero es una institución muy poderosa, muy respetada y que creo que está haciendo mucho bien a la economía mundial. Ahora, ¿cómo funciona la Organización Mundial de Comercio? Para empezar, el máximo órgano de conducción de la OMC es la reunión de ministros de comercio, la conferencia ministerial, así se llama, que se realiza normalmente cada 2 años. A esa reunión van los ministros de comercio de cada uno de los 160 y tantos países miembros de la OMC. Y en la OMC, esto es bien interesante, cada miembro, por más que sea una potencia mundial, tiene un voto. O sea, Estados Unidos tiene un voto, China tiene un voto, Rusia tiene un voto, Inglaterra tiene un voto, Costa de Marfil tiene un voto, Ecuador tiene un voto, Perú tiene un voto, seas chiquito, seas mediano, seas grande, si estés donde estés, tienes un voto. Entonces, punto número 1. Y punto número 2, las decisiones se toman por consenso. ¿Qué quiere decir? Que para que una decisión sea adoptada por el organismo ministerial máximo nivel de la OMC, esto tiene que ser aprobado por aclamación y consenso por el total de los miembros de la organización. Esto hace, lógicamente, que las decisiones vinculantes, firmes, que se tienen que aplicar inmediatamente por los países, no son fáciles, porque lograr un consenso, una unanimidad para una decisión, implica tiempo, implica muchas negociaciones, basta que un país no esté de acuerdo y no hay acuerdo. En consecuencia, esto hace, como digo, más difícil, más lento, más complicado la toma de decisiones, pero al mismo tiempo, una vez que la decisión está tomada, una vez que se acordó, simple y llanamente es una decisión muy sólida en el tiempo, muy fuerte, y por eso la Organización Mundial de Comercio, a pesar de que tiene una agenda muy importante por acordar, sin embargo, tiene también una suerte de avance que, a pesar de la crisis mundial, la guerra Rusia-Ucrania, la pandemia, la inflación mundial, está sosteniendo lo que es la tesis principal de la Organización Mundial de Comercio. Es a través de participar con economías más abiertas al libre comercio como se va a ayudar al mundo a salir de la crisis, y no encerrándose al interior de los países, resurgiendo medidas proteccionistas, aislacionistas, y que pretendan desandar los acuerdos que con avances importantes y con gran dificultad se han negociado en el tiempo. Entonces, esta conferencia ministerial de Ginebra 2022 se hace después de 5 años. Digo que normalmente las conferencias ministeriales se hacen cada 2 años. Realmente la última fue la de Buenos Aires, Argentina, en el año 2017. Y luego se programó la siguiente reunión para el 2019. Pero como ya todos sabemos, a fines del 2019, que se iba a hacer esta reunión, explotó el tema de la pandemia en China. Y entonces ya en 2020 estuvimos en cuarentena, ya conocemos la historia. Entonces, del 2017 no teníamos reunión
hasta ahora. Iba a ser el año pasado, pero otra ola del COVID enfermó a varios ministros y se dijo no, posterguemos, y se ha hecho ahora en el 2022, junio, y tenemos ya la 12ª conferencia ministerial de ministros de comercio. Muy bien. ¿Cuáles son los principales resultados de esta conferencia ministerial? Lo más importante para Perú es que se ha hecho un solo acuerdo. Ya digo, es muy difícil hacer acuerdos, pero se ha avanzado con uno, que ya se venía negociando desde Buenos Aires. Y es el acuerdo que prohíbe las subvenciones o subsidios a la pesca. Y esto nos interesa mucho, porque este acuerdo, el Perú ha sido uno de los países que lo ha promovido. Y es lógico. El Perú es un país importante a nivel mundial en la producción de harina de pescado, en la producción de productos hidrobiológicos en general, y además es un gran exportador de harina de pescado y de otros productos pesqueros. En consecuencia, nos interesa que otros países no compitan con nuestros productos subvencionando indebidamente a sus exportaciones cuando nosotros estamos jugando, digamos, lealmente, sin hacer trampa con nuestros precios y nuestros costos derivados de lo que corresponde, y así debe ser. Entonces, esa decisión sobre aspectos de subsidios a la pesca es muy importante y definitivamente en Perú tiene en esto un refuerzo en su política internacional. Lo otro importante de esta conferencia ministerial es que en medio de una crisis tan compleja como la que tenemos en este momento en el mundo, crisis sanitaria por la pandemia, crisis económica como producto de la crisis sanitaria, inflación, rompimiento de la cadena de suministros mundiales, porque tenemos un problema de suministros ahora complicadísimo, elevación de los precios de los alimentos, posible crisis alimentaria, ¿no? Elevación de los precios de los combustibles, crisis energética, ¿no? Y encima tenemos invasión de Rusia a Ucrania, que tiene que ver mucho con estos temas, pero también implica una crisis política que sin duda todo junto es un verdadero cóctel Molotov, para decirlo de alguna manera gráfica, que implica muchos choques y muchos elementos que la economía está difícilmente asimilando al mismo tiempo. Entonces, tenemos una mezcla de problemas simultáneamente. No había una situación así hace mucho tiempo en el mundo y ahora pues hay que tener, en primer lugar, serenidad. En segundo lugar, hay que reforzarse, basarse en las instituciones y en los mecanismos y en los acuerdos que con mucha dificultad se han avanzado y se tienen. No dejar de usarlos. Y entonces otro elemento muy importante como resultado de esta conferencia de ministros en Ginebra 2022 ha sido el reafirmar unánimemente por todos los ministros de comercio del mundo que el sistema multilateral de comercio sigue firmemente en su compromiso, en su objetivo de llevar un comercio más libre, un comercio más transparente, un comercio más justo, un comercio con mejores condiciones para incorporar las ventajas del comercio y llevar mayor nivel de desarrollo y mejorar el nivel de vida de la población mundial. Un tercer elemento importante es que se han tomado decisiones ejecutivas para rápidamente establecer mecanismos que permitan evitar o mitigar el impacto de una posible crisis alimentaria pronta, con lo que ahora vemos por los problemas de la guerra entre Ucrania y Rusia y por los problemas de desabastecimiento de varios productos y su encarecimiento por elevación de precios. Todo esto hace que realmente el tema sea un tema muy delicado, muy sensible, porque tiene que ver con la alimentación popular, con la alimentación mundial de la humanidad y tiene que ver con la vida. Y la vida es algo fundamental. No tiene precio, no tiene presupuesto que justifique no hacerlo. Hay que hacerlo y hay que poner todos los esfuerzos posibles. Y entonces los ministros de comercio de todo el mundo han acordado declararse, digamos, en sesión permanente con sus equipos técnicos para desarrollar mecanismos que permitan amortiguar este efecto, tratar de que las poblaciones más pobres no tengan tan gravemente este problema de la falta de alimentos y buscar la manera de compensar a los países más pobres, a los países más vulnerables en este tema. Al mismo tiempo que la conferencia ministerial es el órgano máximo de toma de decisiones en la Organización Mundial de Comercio, el nivel ejecutivo está dirigido por un secretario, en este caso es una secretaria general,
la economista nigeriana Igweala, que hace poco ha tomado la conducción de la OMC, y esta ha sido su primera conferencia ministerial como secretaria general de la OMC. La Secretaría General de la OMC es el órgano ejecutivo, tiene su sede en Ginebra y es la que ejecuta, como su nombre lo indica, todas las disposiciones de los ministros que han desarrollado, en este caso, en la reciente conferencia. A partir de ahí, el órgano ejecutivo que trabaja permanentemente en Ginebra empieza o continúa trabajando en los detalles de la implementación de estas medidas que durante 2 o 3 días los ministros acordaron en horas de la madrugada, sin dormir mucho, para tratar de maximizar el tiempo en la negociación. Incluso la reunión de ministros se amplió un día para asegurar que todos los temas pudieran estar debidamente consensuados. Esta señora Igweala y todo el equipo técnico que tiene en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, continúan trabajando una serie de temas de una agenda pendiente que, así como el tema de la pesca, tendrá que llegar en su momento a acuerdos. Esperemos que en las próximas reuniones ministeriales, porque solo en las reuniones ministeriales se hacen los acuerdos, se puede avanzar, por ejemplo, en otros temas como propiedad intelectual, para efecto de la piratería, como en el tratamiento de los servicios, ¿no? Por ejemplo, en temas como el tratamiento a los pequeños países, a los países mediterráneos, en la ayuda para el desarrollo, en temas vinculados, por ejemplo, a compras estatales o vinculados a otros aspectos vinculados a la inversión y el comercio internacional, ¿no? Que sin duda forman parte de una compleja agenda que hoy día el comercio internacional tiene, no por la situación actual, sino que ya tenía hace un tiempo, pero hoy hace mucho más complejo el manejo de estos temas porque realmente estamos en una situación en la cual tenemos múltiples elementos que generan una crisis de características nunca antes vistas. El comercio mundial está creciendo alrededor del 3% este año 2022, casi 2 puntos menos del 4.7% que se estimaba antes de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y se supone que va a crecer 3% el 2022, ya dije, y algo así como 3.7% el 2023. Es un crecimiento positivo, pero menor al que se esperaba hace algunos meses, porque, como digo, esta situación está generando una serie de problemas de suministros y una serie de problemas de precios. Entonces, también ha habido un problema en la cadena de suministros porque el año 2021, como el 2020 fue atroz porque todos nos pusimos en cuarentena, se dejó de producir mucho, entonces el 2021 todos salimos a producir y a tratar de vender todo al mismo tiempo y la cadena de suministros normal, el espacio de bodega en los buques, las rutas comerciales, el espacio de bodega en los aviones, no era suficiente para atender semejante demanda al mismo tiempo. Entonces empezaron a haber demoras en los embarques, demoras en los pedidos, encarecimiento de algunos productos, y todo eso ha empezado a generar unos problemas que luego, con la guerra entre Ucrania y Rusia, se han agravado, porque esos temas ahora tienen que ver con problemas de carestías de alimentos, encarecimiento de combustibles, carestía de fertilizantes y incremento en también los precios de otros productos. Sin embargo, yo soy optimista en el sentido que la Organización Mundial de Comercio va a continuar con este proceso. Esta crisis no es la primera crisis que hemos tenido mientras seguimos apostando por esfuerzos de avance multilateral. Sí, claro, es una crisis sin precedentes simultáneamente con varios factores. No se parece a crisis anteriores, pero me refiero a crisis han habido y por lo tanto saldremos de esta crisis también. Lo importante es que salgamos de esta crisis, pero aprendamos de las lecciones que la crisis nos da. Y en ese sentido, lo que el mundo nos enseña, lo que la historia nos enseña, es que frente a una crisis de este tipo, lo último que hay que hacer, mejor dicho, lo que no hay que hacer, es aislarse del mundo. Es mirar hacia adentro del país. Es decir, dejemos de comerciar, dejemos de contactarnos con el resto, que no vengan las inversiones extranjeras. Eso es lo peor que puede ocurrir. Porque está demostrado que un país avanza cuando se conecta con el mundo más, cuando busca una cooperación mayor con el mundo, aportando lo que puede aportar y tomando del mundo lo que puede el mundo aportar.
Y esto, felizmente, ya está demostrado, funciona. Entonces, frente a algunas ideas y algunos pensamientos que existen hoy en día en el mundo y en el Perú también, de que la crisis nos debe llevar a que el Estado tome el control de algunas actividades productivas, de que controle los precios, de que empiecen a estar empresas estatales, se desconozcan contratos, etcétera, etcétera, que además tienen su máxima expresión en el pedido de cambio de constitución. Ese discurso, esa narrativa no sirve. Esa narrativa no es útil para el país. Esa narrativa no resuelve ni los problemas de empleo, ni de ingresos, ni de inflación, ni de salud inadecuada, ni de educación de baja calidad, ni la inseguridad ciudadana. Solo complica las cosas. Aquí lo que hay es que ordenarnos. El mercado y la inversión privada deben hacer su tarea. Hoy no la están haciendo porque el gobierno, en su casi año ya de actuación, solo ha tenido un discurso anti-inversión, 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 y la inversión no espera. Cuando hay un discurso agresivo, se va o deja de invertir en proyectos nuevos. Entonces no hay que medir la inversión privada por los proyectos privados que están en marcha. Esos proyectos tienen que seguir, lógicamente. Nadie que ha invertido va a dejar su proyecto a medias o va a dejar de mantener su maquinaria, su equipo, su infraestructura. El tema concreto es que no hay proyectos nuevos. La inversión, el crecimiento de la inversión privada, dice el Banco Central de Reserva, es cero. Dice el Instituto Peruano de Economía que es negativo en menos 9%. Lo cierto es que la inversión privada no está generando nuevos proyectos y esto tiene que ver con la gran empresa extranjera, con la mediana o gran empresa nacional, con la pequeña y la microempresa peruana. Nadie invierte en nuevas cosas si no tiene seguridad, si no tiene confianza, si no tiene certidumbre. Frente a la crisis mundial y a todos los temas que hemos ventilado en esta última parte de nuestro programa, lo único que no hay que hacer es mirar hacia adentro y espantar a la inversión privada. Y eso es lo que hace este gobierno y espero que ya no siga esta misma forma de actuación. Les deseo un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo martes, siempre a las 7 de la noche en punto y por su canal Onda Digital Perú en su programa Punto Crítico todos los martes a las 7 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias.